A ver, algunas cosas que son importantes decir para arrancar el programa de hoy. A ver, el gobierno no deja hacer preguntas. No. No importa lo que pase, no importa que haya 50 muertos, 51, no importa que haya muchas preguntas para hacerse, ellos lo que hacen es dar discursos. Lo llaman conferencia de prensa, pero no es conferencia de prensa, es un discurso, es un comunicado, es un mensaje al pueblo argentino. La escenografía es de conferencia de prensa, pero eso no es una conferencia de prensa. Tienen todo el derecho del mundo a no responder. Es una decisión, uno la ve, uno puede criticar esa decisión. Pero yo diría que nosotros estamos grandes, y así como ellos tienen derecho a no responder, nosotros tenemos derecho a preguntar. Supongo que cada uno del otro lado de la radio tiene sus propias preguntas. Yo tengo las mías. A ver, primero, ¿por qué no intervinieron antes si la empresa tenía cientos de sanciones de la Comisión Nacional de Regulaciones de Transporte? Se acumulaban expediente, pilas, montañas de sanciones de muchísimo dinero por faltas gravísimas que, de suerte hasta este momento, no terminaron con la muerte de gente. ¿Por qué no intervienen después de 50 muertos? Si era importante intervenirla, había que intervenir antes de los 50 muertos, no después. Ahora, una pregunta es por qué no intervinieron antes, y la otra, ¿por qué intervienen ahora? Yo no entiendo lo que piensa el gobierno. Porque si la empresa es culpable, deben anular la concesión y hacer una denuncia penal. Si la empresa es inocente y hasta anda todo bárbaro, como parecía hasta hace 10 días, no tienen que hacer nada. ¿Cómo se entiende esta medida que no entiende nadie? A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Dar a entender que están haciendo algo mientras siguen los socios los socios de siempre manejando el mismo negocio? ¿Por qué no prestaron atención a los informes de la Auditoría General de la Nación que advertían que iba a morir mucha gente? Así lo decía. Y no le dieron bolilla. ¿Por qué no escucharon a los delegados gremiales que decían lo mismo, a la CNRT, a la Defensoría del Pueblo? ¿Nadie va a renunciar? Esos funcionarios que anunciaron hoy esa medida que no se entiende, ¿no son en realidad sospechosos de no haber controlado? ¿De no haber pedido nada, dicho nada, advertido de nada, oído nada? ¿Son funcionarios o son sospechosos? ¿Son los tipos que tienen que resolver el problema o son los tipos que lo causaron? El ministro de Planificación, por ejemplo, en un momento realmente impresionante de la conferencia de del comunicado de hoy, anunció que establecerá un mecanismo de consulta con intendentes para ver si hay algún problema. Como ni eso hicieron. Estaba en la televisión todo el tiempo mostrando el desastre que era el Sarmiento. No hablaban con los intendentes a ver qué problema. Había uno, por ejemplo, Sabatella, que ayer elogiaba tanto a Cristina, que en el 2005 dijo hay que levantar la concesión. ¿No lo llamaron a preguntarle, a ver Martín, vos que sos aliado, ¿por qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿O había intereses más importantes? ¿Cómo se explica el anuncio que hizo ayer la presidenta? Eso de que tomará las medidas necesarias de acuerdo a lo que indique una pericia judicial a la que le dio 15 días de plazo. Por lo que yo había entendido hasta ahora, la justicia tiene el objetivo de, en un caso así, ver quién es culpable y quién es inocente. Y las pericias son discutibles y los fallos son apelables, o sea que es un proceso que tarda tiempo. A ver, ¿entendí mal o la presidenta dijo que le da 15 días a un perito de un juzgado para que resuelva algo en base a la cual ella va a decidir cómo se hace, cómo se transporta a cientos de miles de personas por día en un medio de locomoción que, como se ve, es muy peligroso? A ver, si la pericia sostiene que no fue solo un error del motorman, ¿eso quiere decir que el Sarmiento anda bien y entonces vuelven los sirianos y vuelve la fiesta? ¿Todo depende de un perito? ¿Nadie va a renunciar? Vamos a decir, preguntar de nuevo. Perdón, ¿alguien va a renunciar? ¿Alguna vez algún funcionario va a dar una explicación creíble y respetuosa de la demora en encontrar el cuerpo del Chimu?
no sé, la presidenta, la ministra de Seguridad, el jefe de policía, algo que no sea un comunicado frío, y para citar a la mamá del chico que murió, canalla, insensible, etcétera, etcétera. ¿Por qué mientras la Comisión Nacional de Regulación del Transporte advertía de las graves anomalías cometidas por TVA, el gobierno la proyectaba como una empresa ejemplar? Mirá, llovían las sanciones, pero el mismo gobierno ponía las sanciones que después no se pagaban porque se trababan en la justicia. Pero al mismo tiempo el gobierno anunciaba que el tren que iba a unir, ahora ya no lo une, pero iba a unir Argentina con Uruguay después de no sé cuántos años, era de TVA. Y cuando se mancaba el Gran Capitán, el tren a Misiones, el gobierno anunciaba que se lo daba a TVA. Y cuando se inauguraba Tecnópolis, en unos grandes stands, los vagones de TVA. Y cuando iban a Qatar a buscar importación de energía, ahí iba Cirigliano con Debido. Y todo mientras el mismo gobierno tenía evidencias de que estaba al borde del abismo. ¿Cómo se entiende esta duplicidad? ¿Cirigliano era tan amigo para concederle tanto? ¿Por qué era tan amigo? ¿Por qué el gobierno permitió y alentó la conformación de una empresa, Cometrans, de los ciriglianos, que tiene una oposición absolutamente dominante en trenes y en colectivos, contra lo que se recomienda en la mayoría de los países del mundo? ¿Qué hicieron ante advertencias muy concretas para evitar que hubiera 51, perdón? ¿Nadie va a renunciar? Algo aparte, ayer la presidenta preguntó, ¿cómo puede ser que gastemos 10.000 millones de dólares para importar energía? Es una gran pregunta. ¿Cómo puede ser si en el 2003 nos autoabastecíamos? Ahora, es una pregunta, no es una pregunta retórica, es una pregunta que nosotros debemos hacerle a ellos, no ellos al mundo entero. Ahora, volvamos a los trenes. ¿Tiene sentido que las decisiones las tomen los funcionarios que no evitaron el desastre? ¿Nadie va a renunciar? ¿Cómo evitar pensar que se está tratando de ganar tiempo, de crear una red de impunidad? ¿El gobierno tiene idea de por qué pasó lo que pasó? ¿Qué es lo que tiene que esperar de la justicia? ¿Quién decidió aumentar los subsidios en un 47% entre 2010 y 2011? ¿Por qué no se auditan esos subsidios? ¿Nadie va a renunciar? Ya somos grandes, por suerte somos grandes. Ellos pueden negarse a responder preguntas, pueden hacer actos, gritar, acusar de buitres y de no sé qué más a los otros, hablar de las Malvinas y de lo que fuere. Nosotros que en estos años de democracia crecimos, tenemos la obligación de hacernos muchas preguntas, sobre todo cuando hay 50 muertos. Nadie, absolutamente nadie, va a renunciar.